El cruce de acusaciones entre el presidente Gustavo Petro y el Partido Centro Democrático abrió un nuevo capítulo en la ya tensa relación entre el gobierno y la oposición, avivando un debate que en Colombia nunca se apaga del todo: el vínculo entre el Estado, la violencia sistemática y las responsabilidades políticas que derivan de hechos ocurridos en el pasado reciente. La polémica alcanzó un punto álgido luego de que desde el Centro Democrático se afirmara que Petro mantiene cercanía con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, al punto de insinuar que carga en su conciencia la muerte de un candidato presidencial, un señalamiento que de inmediato generó reacciones y respuestas en distintos sectores del país. Estas acusaciones surgieron en respuesta a declaraciones recientes del presidente sobre los denominados falsos positivos, aquellos crímenes de Estado que involucraron a miles de jóvenes inocentes presentados como guerrilleros dados de baja en combate, principalmente entre 2002 y 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Petro apuntó directamente hacia la bancada del Centro Democrático, un partido fundado por el expresidente Uribe, reprochándoles no haber hecho una condena clara ni contundente frente a la magnitud de las ejecuciones extrajudiciales que, según cifras oficiales y organismos de derechos humanos, dejaron un saldo de al menos 6.402 víctimas en ese periodo. El presidente no solo puso en el centro de la discusión la responsabilidad de la fuerza pública en esos hechos, sino también la actitud política del uribismo frente a este capítulo oscuro de la historia nacional. Sus palabras fueron interpretadas como un desafío directo al corazón ideológico del Centro Democrático, pues cuestionó la legitimidad de quienes han defendido la política de seguridad democrática sin admitir las consecuencias nefastas que trajo para miles de familias colombianas. La bancada uribista no tardó en reaccionar y, a través de comunicados y declaraciones de figuras visibles como la senadora Paloma Valencia, acusaron a Petro de instrumentalizar el dolor de las víctimas con fines políticos y de buscar desprestigiar a un sector que, según ellos, ha trabajado por la seguridad y la estabilidad del país. Sin embargo, el debate se intensificó cuando desde las filas del Centro Democrático se lanzó la acusación de que el presidente mantiene cercanía con el ELN, una guerrilla que históricamente ha golpeado a Colombia con secuestros, atentados y asesinatos, lo que en el imaginario colectivo resulta ser una de las imputaciones más graves que se le puede hacer a un mandatario. La idea de que Petro tendría afinidad con el ELN no es nueva dentro del discurso uribista, pero en esta ocasión fue formulada con un tono más directo, mencionando incluso que su conciencia estaría marcada por la muerte de un candidato presidencial, aludiendo a hechos históricos que han quedado grabados en la memoria del país. Este señalamiento reavivó discusiones sobre los límites del discurso político y la necesidad de que las diferencias se tramiten dentro de un marco de respeto y responsabilidad, más aún cuando se trata de la figura del jefe de Estado. Petro, por su parte, respondió señalando que estas acusaciones son una cortina de humo para desviar la atención de los verdaderos responsables de los falsos positivos y de las estructuras de poder que los encubrieron. Para el presidente, el silencio o la falta de condena expresa por parte del uribismo frente a esos crímenes equivale a una complicidad histórica que no puede quedar impune ni olvidada. En medio de este cruce, la sociedad colombiana se divide entre quienes creen que es necesario cerrar las heridas del pasado y mirar hacia adelante, y quienes consideran que la justicia y la verdad deben prevalecer para garantizar que esos horrores no se repitan. Lo cierto es que el debate ha vuelto a poner sobre la mesa una de las heridas más profundas de Colombia: la relación del Estado con la violencia sistemática y la manera como esa relación ha sido justificada, ignorada o politizada según las conveniencias del momento. El Centro Democrático, al devolver la acusación contra Petro, busca no solo defender su legado político, sino también reposicionarse como una fuerza capaz de cuestionar la legitimidad del actual gobierno. La estrategia es clara: trasladar el foco de atención de los falsos positivos hacia un debate sobre la supuesta cercanía del presidente con actores armados ilegales. Con ello intentan colocar en el centro del debate la idea de que el actual mandatario carece de la autoridad moral para señalar al uribismo, pues estaría él mismo cuestionado en su relación con la violencia insurgente. No obstante, este intercambio ha dejado ver las profundas fisuras en el sistema político colombiano. La política nacional sigue atrapada en discusiones que giran alrededor de los mismos actores y de los mismos hechos, sin que hasta el momento se logre avanzar hacia una narrativa distinta que permita reconciliar al país. El fantasma de la violencia política, de los crímenes de Estado y de la confrontación armada sigue siendo utilizado como herramienta de disputa electoral y discursiva. En este escenario, los ciudadanos quedan atrapados en una dinámica donde lo que prima no es la construcción de soluciones, sino la confrontación constante. Las víctimas, que deberían ocupar el lugar central en la discusión, terminan reducidas a cifras o a banderas que cada sector enarbola según su conveniencia. El número de 6.402 jóvenes asesinados en el marco de los falsos positivos debería ser suficiente para generar un consenso nacional sobre la necesidad de no repetir esos crímenes, pero en lugar de ello se convierte en un arma arrojadiza que profundiza la polarización.
El hecho de que se recurra a acusaciones de amistad con grupos armados ilegales o de complicidad en asesinatos de figuras políticas demuestra que el nivel del debate ha alcanzado un punto de degradación preocupante. Si bien es cierto que la democracia implica la confrontación de ideas y la fiscalización mutua, también lo es que cuando las palabras se utilizan para asociar al adversario político con la violencia o el terrorismo, se corre el riesgo de escalar la tensión a niveles que ponen en entredicho la estabilidad institucional. El discurso del presidente Petro, aunque incómodo para el uribismo, se inscribe en una lógica de cuestionamiento histórico y de búsqueda de verdad sobre los falsos positivos. El discurso del Centro Democrático, en cambio, responde desde la defensa del legado de Álvaro Uribe y desde la necesidad de mantener viva la narrativa de que la seguridad democrática fue la política que salvó a Colombia del colapso. Ambos relatos compiten por el mismo terreno, la legitimidad moral ante la opinión pública. El impacto de esta controversia trasciende la coyuntura inmediata. Pone de relieve hasta qué punto Colombia sigue siendo un país marcado por su pasado violento y por la incapacidad de construir un consenso nacional alrededor de la verdad. Mientras unos exigen justicia y reparación, otros apelan al olvido como estrategia para avanzar. Mientras unos señalan la responsabilidad del Estado en crímenes atroces, otros insisten en resaltar los logros en materia de seguridad y gobernabilidad. En ese choque de visiones, los hechos históricos se reinterpretan y se disputan, y la verdad se convierte en un campo de batalla simbólico. Petro, al exigir que el uribismo reconozca su responsabilidad frente a los falsos positivos, busca instalar en la memoria colectiva la idea de que el Estado no puede ser juez y parte, que no puede presentarse como garante de seguridad mientras comete atrocidades contra sus propios ciudadanos. El Centro Democrático, al acusar a Petro de vínculos con el ELN, intenta devolver el golpe en un terreno igualmente sensible, asociando al presidente con una de las guerrillas más repudiadas del país. Esta dinámica de acusación y contraacusación no es nueva, pero sí es sintomática de la manera como se entiende la política en Colombia. Los debates rara vez se centran en propuestas concretas o en soluciones de fondo, sino que se enmarcan en la lucha por la legitimidad moral y la construcción de narrativas sobre el pasado. Lo más preocupante es que, en este fuego cruzado, los hechos comprobados, las víctimas y la verdad suelen quedar relegados. En cambio, prevalece la estrategia de quien logra imponer su versión de la historia en la opinión pública. Los falsos positivos, por ejemplo, son un hecho ampliamente documentado por organismos nacionales e internacionales. Sin embargo, en el discurso político se relativiza su gravedad, se justifica o se invisibiliza dependiendo de quién lo aborde. Algo similar ocurre con las acusaciones sobre los supuestos vínculos de Petro con el ELN. No existen pruebas concluyentes, pero el solo hecho de mencionarlo genera un impacto inmediato en la percepción ciudadana. El manejo de la memoria histórica en Colombia sigue siendo un terreno en disputa. Cada sector político busca moldearla a su conveniencia y, en ese proceso, lo que se pierde es la posibilidad de construir una verdad compartida que sirva de base para la reconciliación. La polémica entre Petro y el Centro Democrático es solo un reflejo de esa disputa más amplia. Es un recordatorio de que el país aún no ha encontrado un camino claro para procesar su pasado y que, mientras eso no ocurra, seguirá siendo rehén de las mismas discusiones, de las mismas heridas y de los mismos fantasmas. La pregunta que queda abierta es hasta qué punto la sociedad colombiana está dispuesta a seguir atrapada en este círculo vicioso de acusaciones y polarización, o si será posible, en algún momento, construir un debate distinto, centrado en la verdad, la justicia y la reparación. Por ahora, lo cierto es que el cruce entre Petro y el Centro Democrático ha encendido nuevamente los ánimos, ha sacado a relucir viejas heridas y ha mostrado que la política colombiana sigue marcada por la sombra de la violencia y la desconfianza mutua. La controversia, más allá de los nombres propios, revela que en Colombia el poder político aún se disputa en torno a quién carga con la culpa de los crímenes del pasado y quién puede erigirse como garante de un futuro distinto. En esa disputa, las víctimas siguen esperando que su dolor sea reconocido sin ambigüedades y que la justicia actúe con firmeza. Pero mientras tanto, el país observa cómo sus líderes se lanzan acusaciones cada vez más graves, alimentando una polarización que parece no tener fin. Si este tema te interesa y quieres seguir conociendo más sobre las tensiones políticas y sociales que marcan el rumbo de Colombia, te invito a suscribirte al canal y dejar tu comentario, porque tu opinión es fundamental para enriquecer este debate. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.